Gracias le damos al Señor Jesucristo de Nazaret en esta noche nuevamente llevando el mensaje de la palabra de Dios para quien lo quiera escuchar, para el que esté ordenado para la vida eterna, para el cual el Espíritu Santo quiera añadir a la iglesia en esta noche. Vamos a llevar la palabra de Dios, vamos a seguir con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles lo estamos estudiando. Ya le dije que los 4 evangelios vienen desembocando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por el médico Lucas. En los evangelios se termina con la resurrección del Señor Jesucristo, con la gran comisión, y con eso se entra ahí con la promesa del Espíritu Santo, se entra en el libro de los Hechos, se entra con la resurrección del Señor Jesucristo, con la promesa del Espíritu Santo. Entonces, mire, nos toca el capítulo 8, pero en el capítulo 1 vimos la promesa del Espíritu Santo, vimos la ascensión del Señor Jesucristo, vimos la muerte de Judas y vimos que escogieron al 12º apóstol, que es Matías. En el segundo capítulo vimos el bautismo del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, y vimos la revelación del nombre de Jesucristo. Vimos también el bautismo en el nombre de Jesucristo. También en el capítulo 3 ya venimos viendo cómo el nombre viene actuando siempre con la curación de un cojo, y en el discurso de Pedro en el pórtico. En el 4 vimos a Pedro y Juan ante el concilio, y en el 5 vimos lo que le pasó a Ananías y Zafira. Pedro y Juan fueron perseguidos ahí, y en el 6 vimos la elección de los 4 diáconos, y en el 7, entre esos 4 diáconos vimos a Esteban, que fue escogido, pero en el capítulo 7 vimos la muerte de Esteban y la defensa de Esteban. Ahora vamos a ver el capítulo 8, donde Saulo persigue a la iglesia. Saulo es Pablo más adelante, pero era un joven que perseguía a la iglesia, y dice, capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto a él porque lo apedrearon. Acuérdense que el Señor Jesucristo permitió esta persecución, permitió la persecución para que fueran esparcidos y para que el evangelio se llevara en Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra, que fue lo que se predicó allá antes, ¿me entienden? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén es la casa de uno, ¿me entiende? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Primero tiene que empezar la palabra de Dios por la casa, y entonces los hombres fueron esparcidos, y estos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Mire que cuando se empezó a hacer la iglesia hubo persecución, y ahora que ya la iglesia nos vamos a ir para el reino de los cielos, va a haber persecución también, así como arrastraban y los sacaban de las casas. El siguiente subtítulo dice predicación del evangelio en Samaria. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Mire cómo predicaban a Jesucristo, y la gente unánime estaban juntos, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Mira cómo los espíritus inmundos se meten en la gente. Aquí está, para quien no cree, hay gente que tiene cáncer. El que tiene cáncer es un espíritu inmundo, y el espíritu inmundo está carcomiendo por medio del cáncer, ya sea en el estómago, donde sea el cáncer, ahí está el cáncer consumiendo, porque es un espíritu inmundo. ¿Y cómo se cura el cáncer? El cáncer no lo curan en cancerología, el cáncer no se cura ahí, el cáncer lo cura el Señor Jesucristo, echando fuera ese demonio que está ahí adentro, que entró por alguna razón, por alguna dominio legal, por alguna autorización legal que le dio la persona que tiene la enfermedad, o por maldición que la heredaron. Entonces el cáncer, el SIDA, tiene solución porque son espíritus inmundos. Las enfermedades, algunas enfermedades son espíritus inmundos que están carcomiendo. Ahí, miren, la vez pasada oí un testimonio donde un amigo estaba orando por otro amigo, y le dijo, ora amigo, porque yo tengo un cáncer en el colon, yo quiero que tú ores por mí, porque yo sé que a ti Dios te usa. Y le dijo, ok,
ok amigo, mañana vamos a orar, yo me voy a poner esta noche en oración y le voy a preguntar al Señor qué podemos hacer. Y el Señor le mostró en un sueño, le mostró adentro del estómago de su amigo, le mostró una rata que al colon le hacía así, le hacía y le iba comiendo. Entonces ya el pastor dijo, ya tengo la respuesta. Lo que pasa es que el cáncer que tienes en el colon es un espíritu inmundo que se metió y está comiendo tu colon, y por eso es el cáncer. Entonces vamos a orar y lo vamos a echar fuera. Y mire, el pastor oró por el hombre, echando fuera ese espíritu inmundo de cáncer, declarando que cuando saliera no iba a dejar huella, no iba a dejar destrucción adentro. Y mire, el hombre se fue a hacer los exámenes y no tenía nada. Entonces el espíritu inmundo es el que se mete para destruir los organismos. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Mira cómo los brujos se engañaban diciendo, este es el gran poder de Dios. Agarran el nombre de Dios, agarran la obra de Dios, los brujos para agarrar ganancia y para hacer destrucción, pero van a tener su pago si no se arrepienten. Mira, el brujo tiene la oportunidad de arrepentirse. Si algún brujo está viendo ahí, déjeme decirle que más grande es el Señor Jesucristo que Satanás, porque Satanás le ha prometido a los brujos, yo te voy a dar mi reino, yo te voy a una parte de mi reino, ustedes van a reinar conmigo cuando triunfemos y cuando destruyamos a Dios. Eso es mentira, eso es imposible. Aunque usted no sea espiritual, piense de que nadie puede destruir a Dios, que lo que está haciendo Satanás es torciendo, llevando su alma para el lugar de tormento. Allá te va a dar tu parte, eso sí es cierto, allá tiene tu parte, la tiene allá en el lugar de tormento. Entonces, dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Claro, los demonios hacen señales mentirosas, prodigios mentirosos para engañar a la gente, para engañar al incrédulo. Pero cuando creyeron a Felipe que Felipe anunciaba el evangelio y anunciaba el nombre de Jesucristo, acuérdese, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Mira qué importante que los apóstoles, mira, Felipe, este hombre llevaba el nombre de Jesucristo y por eso hacía señales, prodigios y milagros. Se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Miren, recibieron el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe por la imposición de las manos. Cuando vio Simón que la imposición, mire el brujo, ese brujo no se había arrepentido, se bautizó pero no se había arrepentido. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos, o sea, el brujo de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Denme, yo les voy a dar dinero, ustedes me dan el Espíritu Santo. Mire, porque él quería como una inversión para sacar billete él más adelante, pensó él. Entonces cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Así hay muchos, no es que sean brujos, es que meten ahí lo que metió el brujo Simón, el billete. Acuérdese lo que le he dicho, interés, ¿cuánto vales? Ahí están todos, porque los pusieron y quieren ser pastores y quieren tener fama y quieren tener dinero. ¿Me entienden? Descabralando a las ovejas, quitando a las ovejas su lana. Mire cómo es,
pero la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al billete, sean dólares, sean pesos, sea lo que sea. La raíz de todos los males es el amor al dinero, pero van a tener su pago aquí. Ya le dije que el hombre puede hacer lo que se le dé la gana, porque Dios dio libre albedrío al hombre, pero agárrate cuando te mueras, agárrate, porque ahí sí te van a dar duro ahí abajo, no en el reino de los cielos, sino ahí abajo el diablo. Y aunque le pidas perdón a Dios, ya Dios no va a meter las manos por ti. Aquí arriba es que se arregla, y más si eres siervo, si eres evangelista, pastor, y le estás sacando billete a las ovejas. 1 y 2, le estás enseñando la mentira, le estás dando pasto feo, pasto, café, no le estás dando zacate verde, palabra verdadera, le estás dando leche adulterada. Entonces le dijo, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá, mire todavía, si quizá seas perdonado tu pensamiento de tu corazón. Mire los pensamientos, de dónde, mira ahí se cumple lo que yo le he dicho, de dónde salen los pensamientos, del corazón. Y el corazón no es este pedazo de carne que está aquí, el corazón está hablando del alma, de donde salen todas las cosas, del alma salen todas las cosas, de tu corazón, y de ahí va para la boca. ¿Me entiendes? Del corazón salen los pensamientos, y de los pensamientos salen y se hacen palabras. Por eso Dios puso la vida y la muerte en la lengua. Ahí está. Porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que está respondiendo. Entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Déjenme ir al segundo video.